Sí. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están? Les saluda su servidor Javier Cepeda. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Nada más hagamos una prueba rápida de sonido. Probando, probando. Un, dos, tres. Y si todos me logran escuchar fuerte y claro, entonces podemos avanzar. ¿Les parece? Al parecer, todos me escuchan fuerte y claro. Al parecer, sí, 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 sí. Ok, perfecto. Yo ya estoy preparado. Ya tengo mi café. Espero que ustedes también. Linda tarde de jueves para ustedes, que se nos haga una buena costumbre mantener una actualización continua. Hoy, el impacto real en tu nómina, en la parte del Instituto Mexicano de Seguro Social y en la parte de las prestaciones. No los quiero abrumar, pero voy a comenzar con un dato muy interesante. Un trabajador que tenía el salario mínimo de 10,430 pesos al mes en el año 2025, ese mismo trabajador hoy tiene un salario, o lo voy a decir así, hoy nos cuesta 11,720 pesos. Y aquí hay una variación, son 15,495 pesos más al año. Y la gente podría decir, 15,000 pesos en un año no es nada, o sí, pero esto es por persona, por trabajador. Ahora, si tienes 30 trabajadores, pues nada más al año sería un incremento de más de 460,000 pesos. Esos 460,000 pesos que salieron de la caja y que no van a volver a regresar. Por consiguiente, en esta hora, lo que vamos a aprender o lo que les voy a enseñar es de dónde sale cada peso y las tres cosas que todavía no están contempladas aquí. Y en este punto, ¿qué es lo que nos vamos a llevar hoy? Manténganse atentos, pendientes. Lo que nos vamos a llevar hoy es una tabla de referencia que les voy a compartir para 2026. Les voy a compartir una calculadora para que puedan ustedes generar el costo real por cada uno de los trabajadores. Te voy a compartir un checklist de 10 puntos para que los consideres antes de que cierre este 2026, que probablemente para muchos ya no pueden hacer gran cosa, pero para que arranque 2027. Y la grabación del día de hoy. Esta se va. Solamente te voy a pedir una hora de tu tiempo para que pongas atención. Deja lo que estás haciendo. Pregunta y los leo. Lo mínimo que pueden hacer conmigo es atender mis preguntas y responderlas. Entonces, pregunta, ¿cuántos trabajadores de salario mínimo tienes actualmente en tu empresa? Pongan el número. ¿Cuántos trabajadores de salario mínimo tienes actualmente en la empresa? Contesten en el chat. Pueden ser menos de 10, probablemente de 10 a 50, más de 50. Mucha participación. Y aquí lo que vamos a hacer es ese mismo número que me acabas de dar, arriba de cero, lo vamos a empezar a multiplicar con todo el caso que vamos a desarrollar. Ojo, más o menos por ahí del minuto 40, 45 de la sesión, te voy a mostrar el calendario de la jornada de 40 horas, la nueva reforma de la ley laboral a la jornada reducida, y lo que ya tendrías que estar presupuestando para 2027. Entonces, esto es lo que se van a llevar el día de hoy. Yo espero que cumplamos las expectativas. Diego y un servidor vamos a estar aquí apoyando. Elba, Luis, atendiendo el chat. Para los que no me conozcan, mi nombre es Javier Cepeda.
para los que me conozcan, sigo siendo Javier Cepeda. Les dejo mis datos de contacto en pantalla para que los puedan anotar. Me encantaría recibir un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp. Eh, Acepto críticas constructivas, si te gustó o no te gustó, si algo podemos mejorar, si algo podemos agregar. Bien, ¿qué es lo que cambió exactamente? Así que atentos, porque si pestañeas, te lo pierdes. Y el que no calcula, no genera el resultado. Los 5 números que actualmente nos mandan, los 5 números, los 5 conceptos que actualmente tenemos que tener en la cabeza. Y por un lado tengo lo que sucede en 2025, por otro lado tengo lo que sucede en 2026 y la variación. Tengo un salario mínimo, fíjense en cada uno de los renglones. Por ejemplo, en el renglón número 1 tengo el salario mínimo que subió 13%. Y luego nos vamos con el tema de la UMA, que subió 3,69 y no van juntos. Y como casi todo lo que le pega al patrón se calcula sobre el salario mínimo y casi todo lo que ayuda al trabajador se calcula sobre la UMA, ahí es donde se abre la tijera y muchos perdemos el hilo. Eso es lo que ustedes en este momento y las empresas estamos sintiendo en nuestro flujo. O sea, de poquito en poquito, de cada año, el aumento del salario y todo lo que concierne, pues entonces ya empieza uno a resentir. Y recordemos que en este caso, los dos matices que prácticamente casi nadie menciona. Por un lado, el 13% del aumento del salario mínimo no fue un porcentaje limpio. O sea, si lo hablamos así en pesos, fueron 17,01 pesos del monto independiente de recuperación, más un 6,5%. Y esto sí tendría que importarnos porque el monto independiente de recuperación no se aplica a los salarios profesionales. Es ahí otro de los temas. No se aplica de la misma forma en la que la gente actualmente podemos suponer. Y los 61 salarios mínimos profesionales subieron el mismo porcentaje. O sea, eso lo tenemos claro, subió el mismo porcentaje que el general, que de lo que corresponde en su área geográfica. Ahora, este dato del salario mínimo y el salario, la parte de la UMA, es importantísimo que nosotros lo consideremos, sobre todo para el resto de nuestros cálculos. Y aquí es donde quiero empezar a trabajar un caso práctico. La presentación para nosotros es material de apoyo, de ayuda, y realmente lo que vale la pena es el consejo o el tip que de manera práctica te podamos dar. Entonces, vámonos con un caso práctico, particularmente hablando del salario base de cotización. Un solo trabajador de salario mínimo en el resto del país que tiene con un mes de 30 días, antigüedad de un año, prima de riesgo de trabajo del 1%, por poner algunos supuestos, incluso ustedes mismos deberían y podrían estar haciendo el cálculo y las cuentas. ¿Esto qué me dice en esta tabla particularmente? Que el factor no se movió. Lo que se movió fue el salario y el salario base de cotización se lo lleva completo. Todo lo que viene por debajo de esto, se calcula sobre este renglón. Y entonces, aquí es donde podemos entrar con el tema de las cuotas patronales del mes. A mí me gustaría que pudiéramos tomar una impresión de esta tabla, porque independientemente de que nosotros todos los días lo tengamos presente o lo tengamos que calcular o determinar, sí es importante tomar en consideración las variaciones generales, individuales de año por año. Eh, lo que hoy quiero que se lleven es particularmente que lo que crece del 13% es el sueldo. Ojo, cuando estamos hablando del aumento del salario mínimo, muchas veces presupuestamos que crece 13% el salario mínimo, le vamos a pagar un poco más al trabajador y hasta ahí. Si el salario mínimo correspondía a 100 pesos y crece 13%, pues a lo mejor en promedio le vamos a estar pagando 113 pesos, pero ese no es el único costo que genera el tema de la nómina. De hecho, incluso cuando hablamos del tema de los impuestos,
No solamente, o el tema de la carga, no solamente hablamos del tema de la nómina o del salario que le pagamos físicamente al trabajador, sino también lo que pagamos de seguridad social, IMSS, Infonavit, etcétera, y lo que le pagamos o lo deberíamos de pagar al SAT con respecto a la deducibilidad o no deducibilidad de la nómina. Lo que crece 13% es el sueldo. La carga social crece casi un 10%, no un 13% general, porque la cuota fija de enfermedades y maternidad se calcula sobre la UMA. Y la UMA, a ver si alguien sabe cuánto subió en porcentaje. Por aquí lo tenemos que tener rápido. ¿Cuánto subió en porcentaje? Alguien que me diga, rapidísimo, para ver si estamos poniendo atención. La UMA, ¿cuánto subió en porcentaje? No en pesos. 3,69. Es correcto. Eso creció. Y entonces, cuando hablamos del costo total y del múltiplo, podemos tener presente lo que tenemos aquí en esta pantalla, en donde el costo mensual por trabajador, su sueldo de 30 días, seguridad social, riesgos, cesantes, vejez, Infonavit y costo total del mes en el 2025, a mí me daba 10,429 pesos y en el 2026, 11,721 pesos. Y me dicen, oye Javier, pues no es mucha la variación, son 1,300 pesitos al mes. Oye, Javier, no es mucha la variación, son 15,500 pesitos al año. Pero si yo lo pongo en un contexto en donde multiplicamos esto por el número que más, por el número de trabajadores, en este caso a lo mejor por 30 trabajadores, ¿qué resultado me daría? A ver, alguien de manera rápida, 15,495,25 por 30 trabajadores que tendrían el supuesto del salario mínimo. 15,495 por 30 trabajadores en salario mínimo. 464,800 pesos, de los cuales poquito más de 390,000 pesos corresponden a sueldo y 73,000 pesos a todo lo demás. Pregunta, 1,200 pesitos de diferencia de variación no es gran cosa. 15,000 pesitos al año de diferencia de variación no es gran cosa. Pregúntenle a un pequeño, a un mediano contribuyente si 500,000 de pesos no es gran cosa. 500,000 de pesos. Y esto lo vamos a llevar a la parte práctica del sistema. Hasta aquí, hasta aquí me quiero detener porque eh, necesito, de manera práctica, entender la diferencia en lo que a mí me cuesta calcular, determinar esto de forma manual y poderlo expresar, entender, a hacerlo de una manera más práctica. Diego, hazme un favor este mismo escenario, este mismo ejemplo, ¿qué te parece si lo hacemos dentro del sistema para que nos quede muy claro? Yo necesito particularmente que revisemos las tablas, el recálculo del periodo y el reporte del costo patronal. ¿Me ayudas? Claro que sí. Bueno, vamos a verlo en el sistema. Voy a empezar a compartir. Pequeños números, pequeños detalles, ¿va? Ahí nada más apóyame con con compartir. Ahí. Listo. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí como veíamos, el primer paso que queríamos ver es cómo el sistema actualiza, ¿sí? Actualiza lo que son tablas ya en automático, ya no como anteriormente se hacía, de manera manual, ¿sí? Aquí lo podemos ver al momento de abrir una empresa. Ya se maneja lo que son actualizaciones automáticas, ¿sí? En este caso, esta, aquí ya me está diciendo que me actualizó las tablas de ICR y de subsidio. Si abro la bitácora, ¿sí? Aquí vemos cómo nos actualizó el sistema de manera automática lo que es el ICR y subsidios, ¿sí? Ya cierro lo que es esa bitácora y también me indica que me actualiza las tablas de la empresa. ¿En qué rubros? En salarios mínimos. Aquí nos indica la fecha. La UMA, ¿sí? Igual indicando la fecha, a partir de qué fecha va a ser la vigencia. Y el factor de descuento Infonavit o, como algunos lo conocen, UMI, ¿sí? Igual aquí le voy a dar a aceptar.
Voy a entrar nada más para que podamos visualizar que en las tablas de ICR vigentes, ¿sí? A pesar de que es un ejercicio 2025, ¿sí? Aquí ya se manejó una actualización de tablas de ICR, ¿sí? Más que nada porque ya están publicadas en el diario oficial. Entonces, el sistema anteriormente solamente manejaba una tabla, pero aquí ya tiene la habilidad de manejar tablas siempre y cuando estén publicadas en el diario oficial. ¿Ok? En cuestión de tablas de salario mínimo, aún sigue manejando lo que son las tres zonas, a pesar de que son ahora dos zonas, ¿sí? Lo maneja por la cuestión de integridad en las bases de datos y por eso maneja dos. La A y la B son el resto del país y la C es la zona fronteriza. Así también como el dato de la UMA ya está actualizado y el dato del UMI también ya está actualizado. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuestión de lo que comentábamos para el recálculo, tenemos el ejemplo del trabajador, ¿sí? Teniéndolo a 30 días. Igual, aquí voy a calcular. Y para poder ver lo que es el cálculo, voy a utilizar el simulador, ¿sí? En este caso, aquí me va a dar toda la cantidad que me está calculando el sistema para este trabajador con salario mínimo, ¿sí? Igual, lo voy a enviar a Excel para poderlo ver posteriormente. Ok, bueno, aquí está enviado a Excel. Ya podemos ver las cantidades que nos mostraron anteriormente en la diapositiva para poder ver este comparativo. Voy a cerrar y me voy a pasar a lo que es un periodo del 2026. Igual aquí lo voy a abrir. Aquí ya no me va a actualizar porque ya lo tengo actualizado. Recordemos que el sistema va a actualizar siempre y cuando las tablas ya estén en el diario oficial. ¿Sí? Mensual. Vamos a prenómina. Aquí, pues, el cálculo es muy rápido. Realmente, en comparación con un cálculo manual, pues sí sería un poquito más tardado. ¿Sí? Aquí lo manejo para todos para que vean cómo realizo el cálculo. Voy a abrir este mismo empleado, ¿sí? Ahora, con un salario que es mínimo para el 2026. Le voy a dar calcular de nuevo. Voy a abrir ahora el simulador. Si vemos aquí también, ya nos maneja lo que es la UMA, el salario mínimo, ¿sí? Y obviamente su salario base. Este también lo voy a enviar a lo que es Excel para poder ver un comparativo. Aquí voy a ocultar ciertas tablas, perdón, ciertas columnas para que podamos ver lo que es el comparativo. ¿Sí? Y en este caso, pues ya aquí lo vemos. Veamos el comparativo de lo que es un salario mínimo 2025, ¿sí? Por ejemplo, en invalidez y vida, me da 153.59, con invalidez en vida, me da 173.55, ¿sí? Por ejemplo, el de cuota fija, ¿sí? 692, 2025, contra un 2016 que me da 717.
Sí, en este caso lo que estamos viendo son las cuotas patronales. ¿Sí? Cuotas patronales, lo que me está calculando el sistema. En el caso del empleado, si vemos, me está manejando en ceros. En el caso, por ejemplo, de retiro o de riesgo de trabajo, 175,53 y 87,76 para riesgo de trabajo, lo que es en un 2016, 198,35 y un riesgo de trabajo de 99,17. ¿Sí? Como vemos aquí, y como nos mostró Javier, eh, podemos ver que sí, lo que son las cuotas patronales, sí están en un cambio, ¿sí? Y obviamente, pues sí hay afectación. Teniendo los mismos parámetros y lo que es el salario mínimo, sí nos está afectando. Javier, no sé cómo veas este cálculo y esta diferencia que tenemos en lo que es respecto a lo que es un cálculo patronal entre 2025 y 2026. Ah, yo sí lo tenía contemplado. Probablemente nuestros amigos no. Aguántenme tantito. Ahorita les voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Más bien, ustedes cómo ven el impacto. ¿Me confirman de favor cuando vean mi pantalla? Ya lo Ok, estamos viendo. los leo. Bien. Fíjense que por eso, por eso en esta nueva modalidad de las capacitaciones, me gusta que nos vayamos concreto, directo, para no entrar en tanta confusión. Lo que acaba de hacer Diego lo hizo prácticamente en 10 minutos. O sea, para un solo trabajador, me queda claro. O más bien, lo que yo hice antes de Diego, me llevó a mí 10 15 minutos la explicación y Diego en 10 minutos probablemente lo hizo enseñándoles, mostrándoles las diferencias, pero él lo recalcula, pues el sistema lo recalcula literal para todos los trabajadores. Entonces, cuando a mí me lleva la revisión para un solo trabajador y yo a partir de ahí ya seguir con los demás, pues realmente el sistema te hace el cálculo para todos. Entonces, aquí ya cada uno de nosotros puede decidir cómo quiere hacer las cosas. Y quizás a lo mejor lo más importante de esto es de que varios de nosotros no tenemos contexto del impacto realmente. Y a veces cuando llega el día de nómina, la semana, la quincena, pues no sabemos por qué no nos alcanza el dinero. Y es aquí donde podemos empezar a hablar del efecto dominó. ¿Por qué? Porque ah, a mí me gustaría que, a pesar de que ustedes ya lo sabían, a pesar de que ya sabían que hay costos por ahí escondidos, pues la verdad es que tenemos que empezar a revisar nuestra nómina. Y voy a hablar nada más de los 5 costos escondidos que nos impactan más. En el caso de la compresión salarial, recordemos que si un trabajador que actualmente gana 300 pesos y esos 300 pesos estaba arriba del salario mínimo en 2025, hoy esos 300 pesos están por debajo del salario mínimo. No solo hay que subirla, en- o no solo hay que subir la tabla que me aplana el tabulador, sino que, por ejemplo, a lo mejor hoy su supervisor gana casi lo mismo que su ayudante, probablemente, porque si tenemos personas que ganan el salario mínimo y otras personas que ganaban por arriba del salario mínimo y solamente ajustamos para este año aquellos que teníamos que ajustar por ley, por obligación el salario mínimo, para los que ya ganaban un poco más, no lo hicimos, pues entonces se empieza a contraer y ahí tenemos parte del costo que no vemos en la tabla. Por otro lado, en el caso del aguinaldo, sabemos que se pagan sobre el salario nuevo. O sea, los 15 días de aguinaldo pasan de 4,182 pesos que teníamos a 4,725 por cada una de las personas. Y entonces ahí eso tenemos, ya lo sabemos, y por ahí viene,
y muchos ya lo están celebrando, diciembre es el segundo golpe que reciben los empresarios en el año. Cuando hablamos del tema de finiquitos e indemnizaciones, podemos hablar de la prima de antigüedad de 90 días, salarios caídos, y que todo esto se calcula sobre el salario vigente, en donde quizás a lo mejor una liquidación que tú presupuestaste el año pasado, o sea, cuando ibas a arrancar 2026, dijiste, si alguien se me va, pues yo le voy a presupuestar de compensación, liquidación, finiquito, cierta cantidad. Pero si lo presupuestaste el año pasado, pues hoy por hoy ya no te cuesta lo mismo. Ahí tenemos un costo silencioso que está llegando, pero que no lo habíamos previsto. Ahorita que estaban platicando sobre el tema de los descuentos, oye, pero si un trabajador gana el mínimo, no se le descuenta. Sí, no se le descuenta, pero ¿quién absorbe el gasto? ¿Quién paga la fiesta? Al trabajador de salario mínimo me queda claro que no se le puede descontar libremente. Llámese créditos de Infonavit, Fonacoch, etcétera, etcétera, porque están topados, pero el ajuste realmente se lo come el patrón, lo absorbe el patrón y ya después vemos. Y si no, revisamos también la reforma nueva del Infonavit. Y cuando hablamos de la cuota obrera a nivel del mínimo, pues en el salario mínimo el patrón absorbe la cuota del trabajador. Cada trabajador que te pega el mínimo por la compresión, pues lógicamente te empieza a mover este renglón. Y entonces, la cuenta que les di al principio de los 15,495 pesos por trabajador es la cuota optimista. No trae ni la comprensión salarial, no trae el tema de los finiquitos y no trae lo que sigue. ¿Alguien sabe qué es lo que sigue? ¿Alguien sabe qué es lo que viene? Las 40 horas. Las 40 horas de la jornada laboral reducida de 48 a 40. Y es aquí donde yo les decía al inicio que también íbamos a integrar esta parte del costo escondido. Eh, y regresemos a este punto. Voy a hacer un paréntesis. A mí me gustaría saber, honestamente, quién de todos los que estamos aquí presentes ya iniciaron un proceso, ya ni siquiera les voy a decir de implementación, un proceso de análisis del costo y del impacto que en los próximos 4 o 5 años te va a generar la reforma a la jornada reducida. ¿Quién de los que estamos aquí presentes por lo menos ya hizo el análisis? Los leo. Porque al final de cuentas, esta es la información con la que te vas a quedar. Dicen que no, aún no. Por lo menos el análisis. El análisis te dice cuánto te cuesta ahorita, cuánto te va a costar y cuáles son las opciones que tienes. Pagar horas extras, contratar más gente, optimizar procesos, reducir turnos, renegociar contratos. O sea, son diferentes opciones las que tienes, pero ¿cuál determinar si ni siquiera hemos empezado con el análisis? De entrada les voy a decir una cosa. Si están contemplando no contratar y pagar horas extras, les va a salir prácticamente el doble. Ese análisis yo sí lo tengo. Entonces, recordemos que la reforma se publicó el pasado 1 de mayo y que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2027. Por lo que todo lo que resta de este año, o sea, ya estamos en ese periodo, es un periodo de ajuste, es un periodo de análisis, es un periodo de decisiones, es un periodo de acciones, porque esto comienza a partir del 1 de enero de 2027. Dice Ana que lo hará después de la exposición. Invítenme. Ahorita estoy haciendo el análisis, más bien ya hice el análisis y ya tengo el impacto de una empresa que dirijo de 3,000 trabajadores. Imagínense. De entrada sabemos que no se pueden bajar salarios, no se pueden bajar prestaciones. Todo esto no se puede hacer para poder compensar la reducción de la jornada. No podemos decir, vas a trabajar menos, te voy a pagar menos. O sea, no podemos, como patrones, hacer disminución alguna. Cualquier ajuste a la baja que tú tengas considerado en prestaciones, en sueldo, etcétera, está totalmente prohibido, penado y castigado, así literal.
Entonces, también tenemos que entender que hoy tendríamos que estar analizando cómo vamos a realizar el registro electrónico. ¿Y de cuál registro electrónico estamos hablando? Ayúdenme. Hoy tenemos que analizar y decidir cómo vamos a hacer el registro electrónico. Pero Javier, ¿de cuál registro electrónico hablas? Ayúdenme. El de las checadas, de las entradas y de las salidas. ¿A qué horas entraste? ¿A qué horas saliste? Y tienes que conservarlo de manera digital para cuando la autoridad te lo requiera. ¿Quién es la autoridad? Particularmente quien lo va a estar monitoreando y revisando es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Oye, pues a mí no me revisan, a mí no pasa nada, pero de repente un día llegó la Secretaría de Trabajo, el día 5 de enero, bueno, el 20 de enero que regresaron de vacaciones y te revisa. No, pues no tengo evidencia electrónica de las entradas y de las salidas. Alguien que me diga, por favor, el tamaño de las multas. Si lo quieren decir en UMAS, si lo quieren decir en pesos, adelante. Los leo. Si me lo quieren decir en UMAS, genial. ¿Me lo quieren decir en pesos? También le entramos. Tamaño de la multa. La máxima es de, exactamente, la máxima es de 5,000 UMAS. Dijiste 500. La máxima es de 5,000 UMAS. 5,000, no 500. O pequeño cerito. ¿Y en pesos? A ver, ¿y en pesos cuánto es? Pongámosle billete. ¿En pesos cuánto es? Poco más de medio millón de pesos, casi 600,000 pesos, la multa máxima. Estoy viendo una pregunta rapidísima, me dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer con los operadores de tractocamiones? ¿Cómo lo vas a hacer con los operadores de tractocamiones, con los elementos de seguridad, con los elementos de limpieza, con los elementos foráneos, con los elementos, con todos? La única condición es, tienes que tener evidencia electrónica de las entradas y las salidas. ¿Cómo lo vas a hacer? Es precisamente lo que te estoy recomendando que empieces a hacer ahorita, el análisis para poder determinar qué vas a hacer. Si no sabes qué hacer, si no sabes hacer el análisis, con todo gusto te ayudo, te apoyo. Gratis no, pero sí te ayudo. Y además, por otro lado, en diciembre ustedes ya tendrían que poner puntual atención. Aquí viene un doble efecto, ¿eh? Un doble efecto. En diciembre, este diciembre de 2026, ustedes ya tendrían que poner atención en el doble efecto para el siguiente año, que es el aumento del salario mínimo para 2027. Porque en diciembre es cuando se autoriza, cuando se junta la CONASAM y nos dicen, oye, va a ser de 5, 7, 10, 15, 20%. No lo sé. Esperen ese impacto, ¿eh? O sea, a partir del 1 de enero de 2027, trabajas menos, ganas lo mismo y vas a ganar más. No sé si me estoy dando a entender que es el doble efecto. Trabajas menos, ganas lo mismo que ganabas en 2026, pero ¿qué crees? Échale un poco más. Menos horas, mismo salario y un registro que la autoridad te puede pedir para validación en cualquier momento. Esto, perdónenme, pero yo sé que les encanta el Excel, no se controla con Excel y no se controla con una libreta de checadas en la puerta. Eso así no funciona. Y este tipo de seminarios me gusta impartirlos en determinadas fechas con tiempo de anticipación al cumplimiento de la obligación. A mí no me serviría de nada decirles el 15 de diciembre, ¿qué crees? En 15 días tienes que entrar con esta obligación. ¿De qué serviría que yo te dijera con 15 días de anticipación? Te estoy avisando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y medio de anticipación. 4 meses y medio. Ahora, quiero tratar de entender si todos estamos entendiendo, porque no me gustaría que estuviéramos aquí una hora sentados y no llevarnos nada. Les voy a hacer 4 preguntas, 4. Y yo esperaría que todos me apoyaran por respeto y educación a dar su respuesta. ¿Por qué digo respeto y educación? Porque respeto a mi persona que estoy aquí con ustedes, estoy compartiendo esto, Diego también, el equipo. Esto es un evento totalmente sin costo para todos ustedes, con la finalidad de aportarles. Primera pregunta, ¿tengo que subirle este, el sueldo a todos o solo a los del salario mínimo?
Me encantan los contadores porque les hago una pregunta y me dan diferentes respuestas. Y ustedes léanse, ¿eh? O sea, no me crean a mí, léanse. ¿Tengo que subirle el sueldo a todos o solamente a los del salario mínimo? La respuesta fácil, concreta es obligatorio solamente a los que tienen el salario mínimo, ajustar a lo mínimo. Ya de ahí podemos entrar en muchos debates y controversias. Pero si no la ajustas al que está arriba de ti, perdón, si tienes a una persona del salario mínimo, a una persona que está por encima del salario mínimo y solamente le ajustas al del salario mínimo, al que está arriba se te empieza a aplanar, se te empieza a aplanar el tabulador y el problema se vuelve de rotación, no de nómina. Y entramos en otro conflicto. Siguiente pregunta. Mm, ya sé, y esta es una que me encanta. Oiga, ¿puedo compensar el aumento del salario mínimo, ajustarlo con vales de despensa? El salario mínimo, mínimamente, tiene que pagarse en cash. Mínimo le tienes que dar el mínimo en cash y no admite tipo de sustitución. Las prestaciones de previsión social suman, mas no sustituyen. Y ojo con el efecto de salario base de cotización. O sea, podemos entrar a otro tema. A ver, siguiente pregunta. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, ¿Cambió el tope de 25 UMAS del salario base de cotización? ¿Sigue siendo 25? Lo que cambió es la UMA. ¿Están de acuerdo? Con 117.31. El salario base de cotización está topado. Es de 2.932. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Siguiente pregunta. Ya está, las estoy poniendo más fáciles. El, ¿Y el subsidio del empleo? ¿Qué pasó con el subsidio del empleo? ¿Se mantuvo igual? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Qué hicimos con el subsidio del empleo? ¿Subió? A ver, los que me dicen que subió, ¿subió de cuánto a cuánto? Subió 13.8% a 15.02%. Y si hablamos de los límites, con un ingreso de 11.400 y tantos pesos al mes. Y esto no le baja el costo al patrón, no le baja el costo al patrón. A ver, creo que estamos tratando de entender que el costo de la nómina, llamémosle así, no solamente implica lo que nos dan en dinero de sueldo los patrones. Más o menos para que tengan una idea, ¿qué porcentaje, última pregunta, qué porcentaje de cada 100 pesos, a mí me encantan los ejemplos de 100 pesos, de cada 100 pesos que una persona gana de sueldo, nómina, nada más sueldo, qué ponderación le pondrían para determinar el costo total? Así, de manera rápida, o sea, sin sacar cuentas exactas. ¿Qué porcentaje me le suben a cada 100 pesos que pago de nómina? Entre el 25 y 35%. El más cercano es el 30%. Esa es la realidad. Entonces, si ya nosotros, bueno, ustedes como contadores, sabemos que por cada peso de nómina voy a pagar en seguridad y en todo lo demás, 30 centavos, esto es lo que ustedes ya tendrían que empezar a determinar en este momento. Pregunta, ¿todos en qué están calculando su nómina? Porque hay quienes incluso no me saben responder cómo se determina, cómo se calcula una nómina de forma manual, y desde ahí tendríamos que empezar. Fíjense, fue impresionante cómo Diego, a pesar de la explicación, realmente no se tardó nada en el cálculo y a lo mejor en su caso autorización de la nómina. ¿Quién de todos los que están aquí presentes tienen por ejemplo, Compact y nóminas o como lo conocíamos, Nomipac? ¿Y quién no? Ok, pregunta. Me imagino que ya todos su sistema de Compact y nóminas lo tienen con el mejor distribuidor de todo el país, que es BIOS, ¿verdad?
¿Sí o no? Si me dices que sí, te mando un enorme abrazo y un besote. Y si me dices que no, te lo voy a mandar también con la condición de que te cambies con nosotros. Ok, a ver, ¿cuál es la cuenta final y el siguiente paso? Si regresamos al punto número uno, en donde teníamos los 15,000 pesos por los 30 trabajadores, ahorita podríamos hacer una pequeña comparación. Empezamos con 15,495 pesos por trabajador al año. Empezamos. Y eso estoy hablando actual. Ni siquiera estoy hablando de los años que ya llevamos arrastrando esto. 15,495 pesos por trabajador y tenemos 30 trabajadores. ¿Recuerdan cuál era el impacto anual que se perdió? Cifras. ¿Cuál era el impacto anual que están perdiendo las empresas? 15,000 por 30. 450,000 pesos. Medio millón de pesos. Ese dinero no lo vuelves a recuperar. No regresa. Se fue, se esfumó. Lo que sí podemos es que el año que viene, el año 2027, no nos agarre, como dirían coloquialmente, como al tigre de Santa Julia, que no nos agarren con el cálculo en la mano y con una sola tabla viejita que por ahí tengamos, a lo mejor no actualizada, o quizás con un Excelazo en donde no estamos contemplando todas las posibles variables y que quizás a lo mejor ni siquiera yo la actualicé. Ojo, contadores, les voy a dar un consejo. No pidan papeles de trabajo. No le pidas a nadie papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque los papeles de trabajo los hace la propia persona, los hace el propio contador a sus necesidades. No necesariamente un papel de trabajo, de nómina, de impuesto, etcétera, etcétera, le sirve de la misma forma a todos los contadores porque no necesariamente todas las condicionantes son las mismas. Aprende a diseñar tus propios papeles de trabajo. Y si no lo sabes, con todo gusto te ayudamos. ¿Sale? Diego, Elba, Luis, un servidor y varios podemos enseñarte a desarrollar y diseñar tus propios papeles de trabajo. Y entonces, revísalos constantemente, actualízalos constantemente, mantente informado constantemente. Y, y todo esto, a mí lo que me gustaría es, yo te puedo entregar un papel de trabajo que no vas a poder modificar absolutamente nada, exceptuando los cálculos, exceptuando, perdón, las celdas que yo sí necesito que modifiques para que tengas visibilidad. Te voy a compartir en este momento. Me dicen, por favor, cuando vean mi computadora, les compartí. Ah, no es cierto, no es este, discúlpeme. Aquí está. Ahí están viendo mi computadora completa. Ay, no es cierto, espérenme. Discúlpenme. Aquí está. Ahí están viendo, si no me equivoco, lo que les voy a regalar. ¿Cierto? Ahí están viendo mi archivo de Excel, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, sí, sí. Ok, excelente. Les voy a regalar esta calculadora o papel de trabajo, como muchos la conocen. En esta calculadora, lo que vas a realizar es poner los datos generales y te va a llevar de la mano prácticamente con toda la parte de la sesión del día de hoy. Yo les dije al inicio, pongan atención, es 1 hora solamente, pero te voy a compartir esto, te lo voy a regalar, no te lo voy a cobrar, te lo voy a regalar para que tú solito, tú solita, puedas hacer ese proceso, puedas hacer ese cálculo. Y entonces, no me vayan a pedir que se los desbloquee porque no lo voy a hacer. No puedes modificar absolutamente nada que no sean las celdas color amarillo. Ejemplo, si a lo mejor aquí el salario mínimo no fuera 315,04 y fueran 400, o quieres hacer una simulación para 2027, entonces modifica, ¿vale? Este, pero, perdón por bloquear toda la hoja, porque en ocasiones cometemos el error
involuntariamente de modificar una celda que nos modificó una fórmula y el resultado ya no es, y entonces yo no quiero hacerme responsable de que hagas un cálculo incorrecto, cometas un error y me voy a quedar con la culpa. Entonces, prefiero como caballito de carreras centrarme solamente en lo que sí puedo modificar. Y aquí vamos a poder establecer, y te lo digo, haz un cálculo, haz un juego para 2027. Imagínate que, que esta columna, la C, es 2026 y aquí, en vez de 25, tú crees que es 27. Y entonces modificas en cuánto crees que va a quedar el salario mínimo para el siguiente año. Yo voto para que el salario mínimo incremente 12%. Yo voto, ¿eh? Desde ahorita lo estoy diciendo. Estamos a 20 de agosto, ¿verdad? Desde agosto yo estoy diciendo que en promedio el salario mínimo para el siguiente año va a aumentar 12%. Y luego aquí ya tú dices, oye, yo pago 20 días de aguinaldo, ya no le corresponden 12, le corresponden 14, el porcentaje prima vacacional sigue el 25, a menos que tengas otra prestación adicional. La prima de riesgo, yo puse 1, hay quienes tienen 1.5, 2, etcétera. La tasa de cesantía y vejez y los días del mes. Y revisa el resultado que te está arrojando en todo lo demás para que tengas el impacto. Tengas la referencia del 2026, lo que sucedió, cómo impacta, cómo aumenta, pero también te voy a compartir aquí un checklist. Este es el checklist que ustedes tienen que revisar a partir de este momento. Ningún trabajador, y esto es del 2026, por si alguno no ha revisado qué sucedió con 2026, es más, rapidísimo les voy a decir, una empresa hace 15 días detectamos que había trabajadores que no les habían corregido el salario mínimo. Ojo, todavía sucede. Ningún trabajador quedó por debajo de 315.04. ¿Quién es el responsable? La fecha de compromiso, las notas, etcétera, etcétera. Si se hizo, no se hizo. Si se queda pendiente, no queda pendiente. Revisé los 61 salarios mínimos profesionales por si aplica alguna categoría en mi plantilla. Actualicé las tablas de ISR, calculé el salario base de cotización, revisé la compresión salarial. Ojo, yo no conozco a muchos contadores que revisen la compresión salarial. O sea, el cómo se van aplanando las tablas. Y presupuesté el aguinaldo de diciembre con el salario nuevo, no con el del año anterior. Hay quienes dicen, fíjense, si vas a hacer presupuesto para 2027, tú dices, tengo una nómina de 10 pesos para todo el año, pero si ese presupuesto lo sacaste ahorita y tu nómina crees que es de 10 pesos para el siguiente año, probablemente no estás considerando que para el pago de aguinaldo del 2027 lo tendrías que calcular con el nuevo salario mínimo del 2027 y lo estás calculando con el 2026. Espero estarme dando a entender y crear esa chispa de, a ver, hay cosas que no estoy contemplando, hay cosas que no estoy tomando en consideración. Revisé descuentos de Infonavit, verifiqué que el salario mínimo del patrón está absorbiendo la cuota obrera, bla, 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 bla. Y aquí particularmente hablando del plan para la jornada laboral. ¿Esto qué quiere decir? A ver, jornada mensual, 2026, son 48 horas. Voy a disminuir 2, 4, 6, 8 sucesivamente. ¿Y qué tengo que tener listo? O sea, aquí tienes que establecer qué tienes que tener listo. Y por último, les regalo un pequeño plan. A mí me gustaría, por favor, si me lo pueden poner en el chat, ¿cuál fue el número, cuál fue el importe que hoy a ustedes más les sorprendió que les di? Si me lo pueden poner en el chat, independientemente de que después lo llenen en su calculadora, ¿cuál fue el número que hoy les di y que más les sorprendió? El de los casi medio millón de pesos, ¿verdad? Casi medio millón de pesos. ¿Alguno de ustedes había tenido un número así multiplicado tan cañón? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenían? Porque trabajamos lo de hoy para mañana, lo de hoy para mañana. Tienen que tener una visión mucho más amplia, contadores, mucho más amplia. Tienen que pensar a futuro. Ok, segundo, y espero que, o sea, digo, para mí esta respuesta tiene mucho sentido porque hará que valga la pena la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo primero que vas a revisar
En cuanto termine la sesión, si es que estás en la empresa, si estás en tu casa, ¿qué es lo primero que vas a revisar con respecto a este tema después de que termine esta sesión? Digo, porque si no van a hacer nada, pues también está cañón. ¿Sí me explico por qué? Se los pregunto. Si no vas a hacer nada, pues está cañón. O sea, te pasé información que al rato se te va a olvidar. Y la pregunta más importante, si no te planteas el objetivo, no vale de nada. ¿Quién lo va a hacer y cuándo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer y cuándo lo van a hacer? ¿Quién lo hace y cuándo lo hace? Esa calculadora se las preparé en verdad con muchísimo cariño y de esta forma se van a ir generando nuestras participaciones, nuestros eventos, nuestros webinars con todos ustedes, en el que les vamos a estar compartiendo constantemente, no solamente la sesión, no solamente nuestro tiempo, sino material que ustedes se puedan llevar y que puedan utilizar de manera práctica. Si les voy a compartir aquí en el chat, escribí este artículo, si lo quieren ver. El salario mínimo en México, 8 años que cambiaron el piso salarial en nuestro país. El salario mínimo en México. Llevamos 8 años que cambiaron el piso salarial de nuestro país. Es impactante la cifra. Si les impactó el medio millón, les va a impactar aún mucho más si sacan el acumulado de estos 8 años, ¿eh? El archivo se comparte por correo, sí. Se manda exactamente al mismo correo con el que te registraste. Y te voy a hacer una recomendación. Si esta sesión te gustó, si fue nutritiva, si te aporta valor y cumple tus expectativas, no te pierdas todas las sesiones de los martes a las 10 de la mañana con temas contables y fiscales y no te pierdas todas las sesiones de los jueves a las 4 de la tarde con temas empresariales, administración, finanzas, contabilidad y varias cosas. Y este, los que todavía no están en nuestro grupo de WhatsApp tienen un minuto para escanear el código QR que aparece en pantalla. No les digo cuáles son los temas de cada semana porque prefiero que quede la expectativa, la sorpresa. Yo ya tengo el calendario de todo el año, ya están los temas, ya está el material, ya está todo preparado, a menos que haya alguna actualización. Pero no, se los voy diciendo semana por semana para que se genere ese interés en ustedes, ¿vale? Martes 10 de la mañana, jueves 4 de la tarde. Es lo único que tienes que agendarte. Tengo capacitación con Javier, con el equipo de BIOS, el martes a las 10 de la mañana, temas contables y fiscales, jueves a las 4 de la tarde, temas empresariales que pueden ser finanzas, administración, recursos humanos, nóminas, productividad, etcétera, etcétera. Esas dos sesiones, martes y jueves, 10 de la mañana y 4 de la tarde, es 1 hora de tu tiempo nada más. Invierte 1 hora de tu tiempo en ti. ¿Sale? ¿Ya escanearon el código QR? Oigan, yo les pediría un enorme favor. Todo el equipo de BIOS está en la mejor disposición de apoyarnos. Los que trabajan con el sistema de Compact, cualquier sistema de Compact, les recomiendo, pónganse en comunicación con la gente de BIOS, que te hagan un diagnóstico, una revisión de tu sistema, de la actualización, de la revisión de las tablas, como lo estaba haciendo Diego. Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de que algo no estás considerando, probablemente. Y en verdad, y lo voy a decir así abiertamente, si crees que este tipo de sesiones, así rápidas, concretas, directas, te aportan valor, lo único que les pido a cambio es que si tienes la posibilidad y vas a adquirir una licencia, un servicio relacionado a los sistemas Compaqui, puedas considerar a BIOS como tu distribuidor, uno de los más importantes en todo el país. Este grupo de WhatsApp es exclusivamente para contadores. Ahí nos ayudamos, nos apoyamos, compartimos temas de interés. Y ya para despedirme, les voy a compartir, si me lo permiten, los veo el próximo, este es otro tema, ¿eh? Los veo el próximo martes y miércoles.
Contadores, ¿todos son contadores aquí? ¿O hay alguien que no es contador? Ok, les pongo esto en pantalla. Próximo martes y miércoles. Esto es independientemente de las sesiones que ya dijimos, martes 10 de la mañana y jueves 4 de la tarde. Este curso es particularmente únicas fechas. Empezamos el martes, terminamos el miércoles a las 4 de la tarde. Son 4 horas de capacitación. Te voy a enseñar a aprovechar y a ejecutar primero tu inteligencia humana para que puedas aplicarla con la inteligencia artificial. Fíjense, no te voy a enseñar inteligencia artificial. Te voy a enseñar primero a aplicar tu inteligencia humana y después la inteligencia artificial. Entonces, 4 horas de sesión, martes y miércoles, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Particularmente en estas 4 horas, te voy a enseñar el método para que puedas capturar sin teclear absolutamente nada. Capturar sin teclear absolutamente nada. Desde un PDF, un XML, una balanza, un balance, un estado de cuenta, que puedas convertir esa información, que la puedas tener lista para poder analizar. Te voy a enseñar a obtener, a sacar razones financieras con ciertos semáforos, análisis financieros y cosas que aportan valor a tus clientes, a tus contribuyentes. O sea, porque hoy por hoy, y te voy a adelantar con algo, los contribuyentes te pagan poco y trabajas mucho. Y lo vamos a cambiar con el hecho de que vas a trabajar menos, vas a ser más eficiente y vas a poder cobrar más. De eso me encargo yo. Y esto lo vamos a poder convertir en un servicio de asesoría que le puedas cobrar un poco más, ¿vale? Martes 25, miércoles 26 de agosto, únicas fechas. Es la única sesión que voy a dar de este curso. Ya hay varias personas confirmadas. Acérquense, por favor, con su ejecutivo comercial envíos para que los puedan registrar. El martes y el miércoles doy el curso, pero el lunes cierro registros. El lunes en la tarde cierro registros. Y esto no aplica a ningún sistema contable administrativo. Es la inteligencia humana del contador, administrador, nominista con el manejo de la inteligencia artificial. Queridos, en verdad, qué gusto poder haber estado hoy con ustedes. Me gustaría dar espacio rapidísimo a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere consultar algo, con todo gusto. Mientras tanto, les dejo en pantalla mis datos de contacto. Javier Cepeda, un servidor, amigo siempre de ustedes. Poco más de 20 años de carrera profesional acompañando a contadores en todo el país. Mis datos de contacto, mi correo electrónico javier@bios.fan, mi teléfono particular, mi WhatsApp 3314-566526. ¿Vale? Entonces, pregunta, ¿valió la pena la sesión del día de hoy? ¿Cumplimos las expectativas? Directo, concreto y directo. Perdón, directo y concreto. Es una hora rapidísima, ¿eh? Y la última para mí más importante. ¿Creen que podemos ser merecedores de su confianza para que nos consideren como su distribuidor en las licencias CONPAQUI? Eso te lo dejo a tu criterio, ¿sale? Excelente. Diego, Luis, Elba, muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí conmigo, como siempre. Queridos, muchísimas gracias a todos. Gusto poder estar con ustedes. Adiós.